Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Qué buenos Dios que nos permite una vez más poder estar aquí en esta mañana y que usted se levante temprano, hermano, a escuchar la palabra del Señor. Eso es algo muy bueno. Aquel que tiene hambre y tiene sed de justicia, Dios, hermano, va a proveer toda necesidad, va a levantarse y Dios lo va a ayudar. Qué rico es levantarse y saber que estamos en las manos de Dios, hermano, porque a los hijos de Dios no les falta nada. A los hijos de Dios no mendigarán un plato de comida. A los hijos de Dios, no, Dios mismo es aquel que vela y cuida por ellos. De Dios, hermano, mantener la confianza delante de nuestro Dios. Por eso es importante mantener nuestra vida, nuestra actitud, mantenerla siempre delante de Él. Si nosotros nos mantenemos firmes y confiados en el Señor, Dios proveerá toda necesidad. Así que quiero hablarles un poquito, hermanos, sobre lo que estamos tratando de hacer, que Dios le pidiendo a nuestro Dios, hermanos, que nos envíe una palabra de bendición, una porción diaria, donde podamos cambiar, donde podamos nosotros entender y muchas veces ir limpiando, porque no solamente es caminar, sino tener mucho cuidado que en esos caminos, en el camino de Dios, hermano, habían trampas, habían piedras. Hay que ir quitando todo obstáculo, ir barriendo nuestro camino, ir barriendo en donde vamos nosotros, quitando todo aquello que estorba y aquello que es piedra de tropiezo, para que no detengamos nuestro camino y sepamos librar esos obstáculos. Pero vean, hermano, que quiero hablarles un poquito sobre la importancia de que nuestra fe, hoy estamos luchando, hermano, con ciertas denominaciones, religiones o doctrinas que están muy fuertes, hermano. Le han metido mucho al creyente, le han metido mucho a la gente sobre los alimentos, inclusive doctrinas sobre el pantalón, sobre la ropa, hermano, sobre los aretes, lo que son oros, lo que son los peinados. Ese tipo de cosas, hermano, han arraigado mucho a la gente. Le tienen más miedo a los mandamientos de hombres que a los mandamientos de Dios. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque a mí me ha tocado, hermano, estar yendo a evangelizar en las calles. Y si algo con que nos topamos es precisamente con esos argumentos, o como, hermano, los días del sábado, los famosos sabáticos, los adventistas, hermanos, que están siendo muy duros, siendo prohibiendo, hermanos, sus enseñanzas son de prohibición, hermanos, son de ataduras hacia el creyente. Y nosotros tenemos que entender, hermano, que el propósito de Dios, hermano, es que nosotros le agrademos cada día más a Él. Por eso en el libro de Génesis 2, versículo 16, hermano, esto quiero hablar sobre los 4 alimentos prohibidos. Y hemos hablado de esto hace un tiempo, hermano, pero quiero volver a enfatizar mucho en esto, hermano, que la salvación es por fe. Hermano, ¿y cuáles son los alimentos prohibidos? Yo escuchaba a ciertos ministros, hermanos, hablar sobre que la morcilla o la moronga está prohibida, que Dios la prohibió. Y yo no veo, hermano, en ninguna parte de la escritura que esté prohibida. O el puerco, o sea, el pescado, hermano, para muchos está prohibido. El camarón está prohibido. Uno se encuentra con ponerse desodorante está prohibido, con ponerse el perfume está prohibido. Le digo porque por donde yo vivo, hermano, he encontrado ciertas denominaciones o religiones donde esas cosas están prohibidas. En el libro de Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás.
¿Qué nos enseña, querido hermano, de que en el huerto, hermano, desde el principio de la creación, cuando Dios puso a los Adanes en el huerto, tenían como orden que todos los alimentos, de todos los alimentos podían comer, de todos los alimentos que producían los árboles. Y Dios les creó animales para que también comieran de ellas. Mas del árbol de la ciencia y del bien no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Entonces, hermano, vemos que desde el principio Dios mandó que los Adanes podían comer de todos, menos de un árbol. Ese árbol era de la ciencia del bien, hermano, era un árbol de pecado, un árbol de desobediencia, porque al pecado también se le llama alimento. Al pecado también se le llama alimento, porque satisface los deseos de la carne. El pecado satisface los deseos de la carne, pero el alimento satisface los deseos del cuerpo, hermano. Hay que entender que carne y cuerpo no es lo mismo. Este es el cuerpo natural, pero la carne son los deseos, son los que hay dentro de las cosas que habitan en el corazón. Como son borracheras, adulterios, fornicaciones, lascivia, brujería, pleitos, celos, iras, contiendas, droga, lo que usted quiera. De tal manera, dice lo que dice en Romanos 5:17. Y dice, hermano, si en algo tenemos que estar o nos vamos a topar en este tiempo, hermano, es sobre la administración de muchos que están siendo atados, hermanos, por medio de mandamientos de hombres, hermanos, que enseña la serpiente. Ahí cambió esta ley de Dios. Esta ley que Dios había dicho de que de todo árbol comerás, más del árbol del bien y el mal no, porque de cierto morirás. Cuando llega la serpiente, cambia esas leyes, hermano, o el diablo, en estas reglas dentro de las iglesias, hermano, y cambió la regla de Dios de los alimentos, cambió la regla de los alimentos. Prohibió, hermano, que el alimento que estaba prohibido, que era del bien y del mal, se podía comer. Y que todos los alimentos de los otros árboles, ciertos alimentos estaban prohibidos, hermano, pero les dio un toque de bueno. Les hizo que dudaran, hermano. Pero como no estamos hablando de los alimentos terrenos ni físicos, sino que estamos hablando de los alimentos espirituales, de tal manera que lo espiritual lo cambiaron en terreno y lo terreno lo cambiaron en espiritual. De tal manera que ahora no comer ciertos alimentos los hace ser más espirituales. Ahora, hermano, el no comer lo espiritual lo hace ser más agradable exteriormente. Eso es algo interesante. Pues sin algo, hermano, porque la serpiente le dijo que dejara de comer del árbol, de los árboles, y que probara que era mejor ese árbol del ciencia y bien, era mejor que el árbol, todos los árboles. Y aún terrenamente, hermano, hay un alimento que está prohibido delante de nosotros: el pecar. El pecar está prohibido delante de Dios. Es el único alimento que no podemos tocar. Es el único alimento en el que realmente Dios rechaza que no comamos de él. Por eso la Biblia no es literal, es espiritual. De tal manera, hermano, que de todo lo demás Dios lo creó para que podamos ser sustentados, para que podamos pueda Dios proveer para nuestra vida. Todo, hermano, de lo que veas se puede comer. Por eso nos estamos topando con enseñanzas adventistas, séptimo día, los sabáticos, los pentecosteses, hermano, muchas otras denominaciones, como otros, hermanos, que están en contra del vino y que prefieren el jugo de vino o el sabor a vino, el sabor a uva. Hay gente que está en contra de la Santa Cena. Ya no saben que vino es vino. Hermano, una cosa es sabor a uva, otra cosa es saborizante de uva y le llaman vino. Eso no es vino, hermano. Vino es aquel que está procesado, hermano, dentro de
del proceso de realmente de la uva. Están en contra de esto. Si nos ponemos a hablar de doctrina, hermano, vamos a tener un choque terrible. Pero es necesario tocarlo porque, hermano, ¿qué es lo que están haciendo estas doctrinas? ¿Qué es lo que están haciendo? Impidiendo al hombre que se salve. El punto es que le están impidiendo al hombre que se salve. Le están enseñando, hermano, que es más importante lo exterior, no vestirse, no peinarse, no maquillarse, hermano, no usar cierto tipo de ropa, dejar de comer, hermano, porque, hermano, y no les enseñan que lo más importante delante de Dios no era eso, sino que lo que realmente hace pecador al hombre es lo que está en el corazón. Por eso Mateo 15:11 dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercando a sus discípulos, dijeron, ¿sabe que los fariseos, dice, se ofendieron de estos cuando oyeron esta palabra? Son los religiosos, la gente que pretende ser muy espiritual, la gente que pretende ser muy santa, la gente que pretende, hermano, ser realmente gente devocional en el Señor. Dice que este tipo de enseñanza les ofende. Y yo me he topado con eso, hermano. Se ofenden si les hablas de estas cosas. No quieren entender que la salvación, hermano, es por fe. No quieren entender que lo único que salva es el alimento de Dios. Hermano, por eso vamos a tocar los cuatro alimentos prohibidos. Usted se va a dar cuenta que no tienen nada que ver con lo literal. No tienen nada que ver con lo literal. Aunque yo he tocado estas enseñanzas, las seguiré tocando, hermano, cuando se tenga que ver con salvación. Jesús le dijo también a vosotros ese entendimiento. Dice, ellos dijeron, explícanos la parábola. 17, ¿no entendéis de que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero no lo que sale de la boca, dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, lo hace impuro, lo hace pecador, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina. Está hablando de ritos y costumbres, que también tiene que ver, hermano, con tocar de que a Dios, hermano, no se le puede agradar con ritos ni costumbres, sino que a Dios simplemente se le agrada con el corazón. Ningún alimento está prohibido, ningún alimento está prohibido. Si alguien te dice, es que el alimento que está prohibido es la morcilla y el cerdo, hermano, les voy a demostrar que están equivocados. Porque nosotros no somos, eso la gente lo dice los que están séptimo día adventistas, hermano, aquellos que dicen que el sábado hay que guardarlo porque llevan mandamientos erróneos sobre el judaísmo, hermano. Estos son los judaizantes, hermanos, que en veces practican el judaísmo, pero en veces practican el cristianismo. Por eso también el testigo de Jehová, hermano, habla mucho del Señor, pero, hermano, dice que ellos que Dios, que tomarse una cerveza no es malo, que ir a los bailes no es malo, que todo lo que es exceso es malo, que para ellos eso es malo, hermano. Pero tomarse no es malo. Ellos le destruyen la vida a cualquier matrimonio, a cualquier persona. Si no se someten a ellos, les destruye la vida. Hay testimonio de eso y he platicado con mucha gente sobre eso. Hermano, que la doctrina está aferrada en eso. Por eso son doctrinas muy peligrosas y que el creyente debe de reflexionar que lo más importante en el Señor es la salvación. Y todo aquel que se salva, hermano, todo aquel que busca agradar a Dios, solamente tiene que hacer una cosa: comer del alimento que Dios creó. Por eso, Señor, hermano, lo importante de Dios es que no pequemos contra la palabra. Lo único que está prohibido, hermano, es no pecar contra la palabra. Y la palabra es el pan de Dios, es un alimento. Por eso la Escritura dice, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces, hermano, lo que a Dios le agrada es, hermano, la obediencia a la palabra. Pues la palabra, hermano, no
la palabra, usted el Evangelio, la Biblia, o vamos a llamarle la Biblia, no está dirigida a su enseñanza a los alimentos del cuerpo, sino a los alimentos espirituales. Por eso estamos como en los tiempos de Noé. Dice, ¿por qué nada más enfatiza eso de que estamos como en los tiempos de bebé, que comían y bebían y se daban en casamiento? Se enfatiza que ese era el punto, hermano, en los tiempos de Noé. Pero la Noé, hermano, no estaba hablando de los alimentos que comemos. No estaba hablando, hermano, de qué alimentos estaban prohibidos y qué alimentos no. Sin embargo, Dios estaba hablando, desde el principio habló que había un alimento que no tocaran, que era el del árbol del bien y el mal. Estaba prohibido, hermano. Prohibido es no tocar, prohibido es no enseñar. No enseñar sobre estos. Que no enseñaran sobre los alimentos terrenos. ¿Por qué, hermano? Porque hay alimentos, porque ningún alimento daña al cuerpo, ninguno, hermano. Sino que lo que más daña, hermano, al cuerpo son a los alimentos espirituales. Los alimentos espirituales dañan al cuerpo y no son los alimentos físicos. Esos alimentos físicos no hacen ni bien ni hacen ni mal. O sea, no hacen ni bien ni hacen ni mal a nuestro espíritu, a las cosas espirituales. No hacen ni bien, no hacen ni mal. Nos hace mantener sano un cuerpo, sí, pero no tiene ninguna repercusión en las cosas espirituales. Por eso 1 Corintios 8:7 dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, dice, hermano, vean lo que dice, y su conciencia débil, dice, su conciencia débil se contamina, si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, porque porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de los ídolos, la conciencia de aquel es débil y será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. La versión Nuestro Testamento dice, por supuesto que no. Dice, por supuesto que no por comer esto o aquello vamos a estar más cerca de Dios. Nada perderemos por dejar de comer, ni ganaremos nada por comer. La versión, la Liga Bíblica dice, ciertamente no es un alimento el que nos hará más agradables a Dios. Ciertamente no es un alimento lo que nos hará más agradables a Dios. De comerlo no será grande de provecho, ni de comer no nos faltará. La versión lenguaje actual dice, pero nuestra relación con Dios no va a ser mejor o peor por causa de los alimentos que comamos. Sin embargo, aunque tengamos derecho a comer de todo, debemos de tener cuidado de no causarles problemas a los miembros de la iglesia que todavía no están debidamente instruidos. Si algo tenemos, dice, no está prohibido comer, pero sí tenemos que tener mucho cuidado de no causarle daño, no causarle un problema a alguien, hermano, porque esto sí es pecado. Por eso en el versículo 13 nos enseña, dice, contra Cristo peca todo aquel que hace estas cosas. Se convierte en un pecado entonces. ¿Por qué le digo tantas cosas de esto, hermano? Que la salvación es importante que nos ayude a evangelizar para llevarles este mensaje, hermano, a todo aquel que está atado por mandamientos de hombres y que les llegue este mensaje, hermano, que los tiene atados en cuanto a las costumbres y mandamientos de hombres que son muy peligrosas en este tiempo. Ya no saben qué es fe, ya no saben qué es salvación, ya no saben que la salvación es por fe y no por dejar de comer, hermano, y no por vestirse de una manera. Claro que hay que vestirse correctamente, pero no condena a una persona en su salvación para con Dios. Están muy equivocados. Su enseñanza está eso se llama judaísmo. Hay quienes son judíos, o sea, hay quienes están judaizando, hermano, sin darse cuenta de que eso es peligroso esto.
Por eso hay de aquellos hermanos que enseñan sobre las raíces hebreas, hermanos, y sobre el judaísmo, que hay que meternos a las raíces hebreas. Tengan mucho cuidado, hermano, pero también hay adventistas, pentecosteses que se arraigan a las raíces hebreas, que se arraigan al judaísmo. Sin querer, algunos están siendo judaizantes. Por eso dice, hermano, que había un hombre en Hechos 10 llamado Cornelio. Ese hombre Cornelio, hermano, significa un hombre que tiene cuernos, un hombre que tiene cuernos. Hay que tener mucho cuidado. A nosotros no nos mandaron a practicar ninguna costumbre, ninguna línea judía, hermano. Porque los judíos no son en su totalidad las tribus de Dios. Las tribus de Dios son 12, no es una, son 12. Así que, hermano, no debemos de caernos en el judaísmo, no debemos de caernos, hermanos, en lo que son las raíces hebreas, porque meterse en estas costumbres ya nos hace a nosotros que estemos enseñando a judaizar a los demás. Es muy delicado. ¿Por qué, hermano? Porque lo único que va a crear en la vida de los hombres es un mandamiento erróneo, como aquellos de que ya no puedes decir Jesús, ahora tienes que decir Yeshua, ahora ya no puedes decir el nombre de Jehová porque eso es diabólico. Eso es completamente falso, queridos hermanos, es falso. Porque le tienen más miedo ahora a decir, hay que decir las cosas en hebreo, hermano, porque si lo dices en otro español ya te condenaste, ya viene un juicio sobre tu vida. Y eso tengamos mucho cuidado, hermano, porque tenemos que enseñarle a la gente que si peca, por eso al cielo van no la gente que habla en hebreos, ni que se pusieron judaísmo, ni porque, hermano, dejaron de comer ciertos alimentos, no van a ir al cielo. Por eso al cielo van por haberse arrepentido de los pecados. Nadie puede agradar a Dios, nadie puede acercarse a Dios, nadie puede hacer algo agradable a Dios si no es por arrepentimiento de pecados. Pero ¿cómo no saben qué es pecado? No saben, hermano, porque están ciegos. El Señor le dijo aquí a estos hombres que estaban ciegos. No entendían lo que hacían. Enseñar algo que no es pecado, hermano, y atribuirle que es pecado, que es una falta de respeto a Dios, hermano, eso hace que se ponga en contra de Dios. Por eso tenemos que decir, hermano, de Cornelio, un hombre que, hermano, tenía poder, hermano, decidir todo aquel que tiene recibido el nombre de Cristo, ha recibido el Espíritu Santo y tiene el poder de la palabra, sabe discernir las cosas delante de Dios. Pedro, hermano, era un creyente, un cristiano. Pedro significa piedra. O sea que usted sabe que Pedro, hermano, en todo ese pasaje, él hermano, era un hombre que en veces judaizaba, dice en Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara que era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba cuando tenía miedo, dice, porque tenía miedo de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que ya no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué le impones reglas? ¿Por qué impones ciertos mandamientos que Dios no pidió? Yo creo, hermano, que el hablar, Pablo habla sobre hablar en lenguas, pero no habla de hablar judío, o sea, no hablar hebreo, hermano, ni cantar en hebreo, ni exponer las cosas en hebreos. Eso es judaizar. Eso es judaizar. Tenemos que hablar palabras entendibles, dijo Pablo. Tenemos que tener mucho cuidado porque hoy hay un movimiento en Latinoamérica que están cambiando, están judaizando, hermano, no así que están aquí
Hay muchas iglesias adventistas, séptimo días, pentecosteses, que están en contra del verdadero evangelio. ¿Cómo están en contra del verdadero evangelio, hermano? Están haciendo que la gente le tenga más miedo a las imposiciones de la ropa, de la comida, de los accesorios, hermano, para en su vida, que atribuyéndole que es pecado, que es condenable, que se van a ir al infierno. Y eso es algo condenatorio delante de ellos, porque también a eso se le llama judaizar, cosa que Dios no mandó. Nosotros los judíos de nacimiento, dice en Hechos, hermano, y no pecadores dentro de los gentiles. O sea, quien actúa así, hermano, quien actúa así como Pedro, es un hipócrita. Está cayendo, dice que simulan un evangelio que no es. Ese no es el evangelio de Cristo. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nadie puede ser salvo, nadie puede agradar a Dios, nadie puede santificarse para Dios si no es por medio de la fe, si no es por medio de la obediencia, si no es por medio de la limpieza. No hay más, hermano. Nadie puede hacerlo. Nadie puede agradar a Dios, nadie puede acercarse más. O sea, nadie, hay un límite, que no son los alimentos, no son la ropa, nadie puede ser mejor por vestir bien, porque si algo hacían los fariseos, eran que se vestían muy bien, pero por dentro, yo les digo que eran sepulcros blanqueados, por dentro estaban muy arregladitos, o sea, por fuera estaban muy arregladitos, pero por dentro estaban llenos de inmundicia. Enseñan que son sepulcros, lugares de muertos. Y buscando ser justificados en Cristo, dice, también nosotros hemos hallado pecadores, somos hallados pecadores, y si aún por Cristo, será por Cristo ministro de pecado, en ninguna manera, dice. Pues si las cosas que destruí mismo las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Un transgresor es aquel que viola la palabra. Pecador es no hacer lo que la palabra dice, para ser salvos y no para ser buenas personas. Por eso la palabra no hace buenas personas. Dios lo que hace la Escritura, hermano, es que ser hombres de Dios, mujeres de Dios, pero buenas personas, no. Dios quiere que seamos como Él y seamos como hombres, hermanos, temerosos de Dios. Pedro es la figura de un cristiano, hermano, de un hombre, de un ministro cristiano que no sabe lo que dicen las Escrituras acerca de la salvación. Acerca de la salvación, hermano. No podemos ponerle ninguna regla. Por eso cuando dicen que es que el puerco está prohibido, hermano, quiere decir que entonces todos los de Yucatán, que es el estado número 1 donde se consume puerco a nivel nacional, todos estamos destituidos. Ya estamos condenados a la perdición, a la condenación, hermano, porque en esta tierra todo mundo come puerco. La costumbre, hermano, esa costumbre, esa tradición, es todo en cualquier esquina ve usted puerco, hermano, cochinita. Pero eso no condena. Eso no hace pecador al hombre, ni tampoco hace que pierda su vida, hermano, para condenación. Y dice, hermano, y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo sobrevino un éxtasis y vio en el cielo abierto y se descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Ese lienzo, hermano, es un lienzo, dice, el lienzo significa tela de lino, eso significa, vio un gran lienzo, una tela de lino. En Apocalipsis, no pierdan en Hechos, dice en Apocalipsis 19:8 que ese lino fino, ese lino limpio, resplandeciente, donde se habla de las acciones justas de los santos, donde se relaciona, dice, todas las acciones justas de los santos. Dice que vio, de Pedro, vio descender un manto de lino, un lino, cuando se posponía, hermano, a tener ciertos esos conflictos espirituales, estos conflictos sobre la vida personal. Y vio un lino, un gran lienzo que descendía, dice, de las 4 puntas era bajado a la tierra. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que ese lienzo representa todo lo espiritual que está relacionado con nuestra vida en santidad. Todo lo relacionado que tenga que ver con la santidad.
Las 4 puntas son los 4 evangelios. 4 puntas son los 4 evangelios. Y las puntas es la enseñanza del evangelio. Las puntas representan las enseñanzas del evangelio. Que representan ¿qué? Las 4 representan las enseñanzas de la vida de Cristo para salvación y su obra redentora. Eso lo representa, hermano, para que la gente, hermano, para que el creyente, hermano, estuviera relacionado con el evangelio, tuviera una relación, hermano. Dice que vio bajar un manto, las acciones justas de los santos, lo correcto de los santos, de cómo agradar a Dios, hermano, basado en el caminar de Cristo. Por eso nosotros, para ser salvos, tenemos que mirar la vida de Cristo. Si Cristo no lo hizo, y si Cristo lo hizo, vamos a hacer que lo que no hizo Cristo no tenemos por qué hacerlo nosotros. Y lo que hizo Cristo, tenemos que hacerlo nosotros. Por eso esta palabra punta en el griego significa dominio, significa gobernar, significa rudimiento, significa doctrina, significa comenzar a ordenar. ¿Cómo comenzamos nosotros a ordenar nuestras vidas? Quitando lo que realmente los hace santo, lo que realmente nos hace salvo, hermano, pues ordenando nuestra vida. ¿Cómo? En base a la doctrina, en base a la bendita palabra. ¿Quién es la palabra de Cristo? En veces que lo que hizo Cristo, hermano, hagámonos también nosotros. ¿Cuál fue la visión que vio Pedro? ¿Qué le estaba Dios diciendo a Pedro? A los que andan judaizando, a los que se han creído esa enseñanza, hermano, que todo está prohibido. La gente peca más o desobedeciendo a la bendita palabra, al creyendo en los mandamientos de hombres, hermano, que creyéndole a la palabra. Que para establecer, que es lo que estaba diciendo, que para establecer lo ordenado por Dios, para hacer acciones justas que agraden a Dios, hermano, hay que echar abajo toda doctrina y enseñanza que está prohibida al creyente para ser salvo, para hacerlos libres. Hay que echar abajo toda doctrina y enseñanza que prohíba al creyente su salvación, su santidad, su libertad. Hay que echarla abajo. Hay que empezar por los judaizantes. Hay que empezar, hermano, por todo lo que dicen que está prohibido ciertos alimentos y que ahora están prohibiendo, hermano, ahora están prohibiendo las Biblias, hermano, que son entendibles en español. Ahorita hay que agarrar a pegarse a la Torá. Ahora está prohibido, hermano, cantar normal. Ahora hay que cantar en hebreo. Ahora hay que tocar y danzar en hebreo. Ahora hay que orar en hebreo. Ahora está prohibido, hermano, el desodorante. Cuando vemos que la reina Esther se arreglaba en sus vestiduras, se embellecía en sus cosméticos. Si buscamos cosméticos, vamos a ver que eran perfúmenes, hermano, eran atavíos. Los atavíos está dividido en dos, en perfumes y en arreglo personal, porque es todo lo que se pone sobre el cuerpo, hermano. Pero ahora está prohibido, hermano. Ahora está prohibido. Hay iglesias donde tú no puedes presentarte con la camisa manga corta, porque eso es pecado, hermano. Todo está prohibido. Hay iglesias, a mí me ha tocado ver esto, hermano, que hay iglesias donde al matrimonio les ponen como 50 listas, hermano, para decirles que a la hora que vayan ellos a acostarse tienen que dormir en ropa, que si se acerca a tu esposo o si se acerca a tu esposa, que lo escriba y que lo vayan a decir allá, porque eso está prohibido. Bueno, un relajo, hermano. Un relajo. Y tienen tan metida tanta esa enseñanza que, hermano, que solo el Espíritu los puede convencer. Pero nos estamos topando con estas reglas tan duras, tan malas, tan diabólicas, hermano, porque son enseñanzas de la serpiente. Cambió lo bueno, el alimento de Dios, por alimentos que estaban prohibidos. Pedro no entendió que lo enviaron para salvar a los gentiles, no para condenarlos. Hay gente que entra a una casa, hermano, y dice, y entran y dicen, es que a mí me usa Dios para ver demonios, y ahora veo puros demonios en esta casa.
Fueron a salvar y se les olvidó que tenían que salvar. Se les olvidó que tenían que llevarlos a la salvación por medio de la fe. Salvar por medio de la fe es decirle, no tienes nada que hacer solamente con aceptar a Jesucristo como tu Salvador, reconocerlo como tu Señor. No tienes nada que hacer más para ser salvos. No te condena nada, solo deja el pecado, arrepiéntete de tus pecados y ven a los pies de Cristo. No tienes nada que hacer. Ahora, su forma de arreglarse, eso es otra cosa, hermano. Como aquellos que usan la cabellera larga. Se ve feo un hombre con cabellera larga. La misma escritura nos enseña que es deshonroso. Deshonroso es que no se le ve bien, porque, y más en este tiempo, hermano, que estamos en el tiempo de lo afeminado, porque eso es tener tendencias feministas, aunque digan que no, la Biblia dice que sí. Porque los ademanes que hacen, como ver la cara, el cuerpo, hermano, son movimientos que le corresponden a una mujer. Estamos en tiempos muy delicados. Por eso, hermano, hoy el evangelio lo han transgiversado tanto, hermano, que ya no es como Dios está escrito. Ahora tienen que poner otras cosas porque la serpiente está ministrando en las iglesias. ¿Qué les está cambiando? Que lo prohibido está permitido y lo permitido está prohibido. Por eso vemos, hermanos, que en estos 4 evangelios, usted revise los 4 evangelios. ¿Qué está escrito en los 4 evangelios? Está escrito lo que hizo mi Señor Jesús y contra quién se enfrentó por la salvación de las almas, que aquellos que las tenían atadas. Y los que mayormente se topó con él fueron con los fariseos, con los escribas, con los fariseos, con los intérpretes de la ley, porque ellos asentaban mandamientos que mismo Señor Jesús le dijo que ellos ni con un dedo podían mover. Les ponían piedras, hermano, los pesos, las piedras sobre ellos, que significa, hermano, mandamientos, o sea, palabras muy duras, difíciles de llevar. Por eso el Señor dijo, mi carga es ligera, mi carga es fácil, no son piedras, no son mandamientos de hombres muy difíciles de llevar. Porque ellos estaban cayendo en apostasía. Todo aquello, lo que prohíben, lo que es bueno de Dios, se llama apostasía. Se llama apostasía. A Dios no tenemos nada que hacer, nada. Para agradarle a Él, para santificarnos, no tenemos que hacer nada más que obediencia, salvación, hermano, santidad. De ahí no hay más nada. Y santidad no tiene nada que ver con el cuerpo exterior, sino tiene que ver con la limpieza del corazón. Tiene que ver con agradar cada día más en la palabra. Porque el Señor, por eso le dice el Señor a los fariseos, a aquellos escribas, le decían, ¿por qué limpiáis el vaso por fuera, los platos por fuera? ¿Por qué no limpian lo de adentro? Porque ellos no sabían, estaban ciegos. Las iglesias donde se preocupan más por lo exterior que por lo interior están ciegos, dice la Escritura. Y eso es practicar el judaísmo, eso es practicar la hipocresía, y eso es una simulación, porque simulan cuando están en la iglesia, son cristianos o hermano, y cuando están en la casa son otra cosa. Por eso en Colosenses 2, versículo dice, hermano, 13, y a vosotros, estando muertos en vuestra incursión de carne, Dios juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándole en medio y clavándola en la cruz. Y dejando a los principados, despojando a los principales y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Mira, hermano, lo que dice
Dice en 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rendimientos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni toques en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué estaba diciendo? Esto no santifica, esto no aparta, esto no consagra al creyente a Dios. Su culto era voluntario, o sea que nadie se los había pedido. No, hermano, lo que hacían ellos para agradar a Dios a su manera, Dios no se lo había pedido. Dios no había en ellos, hermano, pero no había en ellos salvación ni santificación. No había en ellos en estas cosas, hermano. Por eso la misma escritura dice en Romanos que el reino de Dios no consiste en comida y bebidas, no consiste en comida y bebidas, sino que dice sino que consiste en agradar a Dios y a buscar la aprobación del Señor. En eso consiste el reino de Dios. No, eso lo dice, hermano, en Romanos 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Nada, hermano, nada. Si comes más, comes menos. Si no haces, comes, no agradas más, no agradas menos. Cristo clavó en la cruz el acta relacionada con los mandamientos de hombres que tenía el pueblo, que está diciendo, lo clavo, lo quedo atado. Quedaron atadas esas enseñanzas sobre los alimentos, quedaron atados los alimentos. Los alimentos que la serpiente había legalizado, hermano, quedaron prohibidos delante de Dios, quedaron atados para poder ser libres por medio de la cruz, la salvación del creyente para salvación y para santificación. Los cuales, hermano, prohibían estos alimentos, esa acta, esos decretos, esos mandamientos que habían, esas enseñanzas, esa doctrina, quedaron, hermano, en la cruz. Quedaron abolidas, destruidas, sin efecto sobre aquellos que han creído en Jesucristo como su Salvador. Quedaron esos alimentos, que esa acta donde estaba prohibido el alimento de Dios y promovían los alimentos que estaban prohibidos. Prohibían el alimento de Dios y promovían los alimentos que estaban prohibidos. Por eso es que estamos en los tiempos de Noé, donde comían sus propios alimentos y no las que les daba Noé. Ellos comían sus propios alimentos y no el alimento que les daba Moisés. Noé. No les daban, no querían comer el alimento de Noé, porque el alimento de Dios era uno, la palabra de Dios. Ellos creían, porque ellos creían que porque se abstenían de comer carne en Semana Santa, de ciertas cosas, o no ponerlas, hermano, ya eran aceptos a Dios. Déjeme decirle, hermano, si usted no come la morcilla, está bien, porque mejor no le gusta. Si usted no come la carne en el tiempo de Semana Santa, usted investigue un poquito por qué los católicos hicieron eso. Y se va a encontrar que la Semana Santa, hermano, el comer carne estaba relacionado con el pescado. Y el pescado tiene que ver representaba a Tamuz. El pescado representaba a Tamuz, es como estar comiendo idolatría. Nada más que lo disfrazaron. Por eso pusieron que tenían que comer pescado en lugar de carne, porque Tamuz representa el pescado. Era el pecado. Era idolatría. Investigue un poquito. Le damos esa oportunidad de que usted investigue sobre eso, porque todo está allá. Por eso hoy es ignorante aquel que quiere ser ignorante. Todo aquel que quiere ignorar las cosas no busca a usted, sino sabio, porque no quiere, hermano, porque hoy está abierto. Toda la información está abierta. Porque, hermano, por eso cuando nosotros oramos, todo alimento es santo en el momento de orarlo. Quien no enseñe esto, hermano, es un mal ministro, es un mal líder. Rudimiento significa algo ordenado. Significa afirmarse a la virtud, andar ordenadamente. ¿Qué significaba manto?
andar ordenadamente. ¿Qué significa rudimiento? Que tiene que ver a ordenar nuestra vida por forma de la palabra. El problema que hace una vida desordenada son las cosas que Dios nos mandó. ¿Por qué el creyente anda desordenadamente en toda su vida? Porque son cosas que Dios nos mandó. El que anda con reglas del mundo, hermano, el que anda con reglas del mundo, su vida no va a cambiar. Su vida no va a cambiar. Va a ser una persona desordenada. El que anda con reglas del mundo y no se somete a la regla de Dios para salvación, para santidad, para hacer lo que a Dios le agrada. Ninguno puede agradar a Dios estando en el mundo. Ninguno puede agradar a Dios no tomando en cuenta lo que dice su palabra. No pueden santificarse, no pueden, inclusive muchos, por eso muchos están regresando al mundo, porque es la salvación la están entregando. El que realmente quiere hacer la voluntad de Dios deberá quitar de su vida toda prohibición humana y mundana y restablecer en su vida las reglas o lo establecido de Dios para no pecar y para no apartarse, hermano, de la santificación. Por eso en el versículo 20 dice en la versión al día, como que si vivieran en el mundo. Otra versión dice, hermano, ¿por qué se dejaron, dice, poner? ¿Por qué se dejaron poner? Fíjese, hermano, dice, ¿por qué se dejaron poner? ¿Por qué se dejaron poner reglas que nada tiene que ver con Dios? Dice la versión hispanoamericana. ¿Por qué se dejaron poner reglas que nada tiene que ver con Dios? Lo único que hicieron es que aumentaron el pecado, hermano. Por eso cuando en las reglas, en las iglesias, cuando quitan las reglas de Dios para salvación y para santificación, lo único que van a hacer es que aumente el pecado, aumente el desorden, hermano, y echarán a un lado lo que es importante, que es la salvación y la consagración. Por eso dicen Romanos, hermano, que ellos, hermano, por cuanto no fueron agradecidos en sus alimentos, hermano, Dios los entregó una mente reprobada. ¿Y qué pasó en eso? Porque usted lo que ve, lo puede entender en Romanos 1, hermano, cuando dice, hermano, que ellos se comportaban como gente mundana, ya no como gente espiritual. Entonces dice que aumentó el pecado y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, de ahí apareció, hermano, ahí apareció todo lo que es la homosexualidad. En el matrimonio, imponiendo que la mujer no se arregle para su esposo. ¿Aumentó? ¿Qué aumentó? Cuando la mujer no se arregla para su esposo. Aumentó, hermano, aumentó el abandono del matrimonio, porque los hombres empezaron a buscar mujeres arregladas, hermanos, que tuvieran cierto que tuvieran cierto atractivo, porque la mujer ya no se arreglaba para el varón. Aumentaron ¿qué? El adulterio. Ya que su mujer no se arregla para el marido, o el marido no se arregla para la mujer. Aumentaron el pecado. Imponieron a la mujer que no se arregle, que no se peine, que no se ponga arete, que no se pinte, que no use, hermano, que no use ropa adecuada, que no la toque. Increíbles las enseñanzas esas. Ahora, hermanos, de verdad se lo digo, y con todo respeto se lo digo, hubieran iglesias, hay lugares donde estoy yendo que eso es impactante. No pueden dormir ni desnudos, no pueden ni quitarse la ropa porque está prohibido, hermano. ¿Qué aumentaron? El adulterio. ¿Qué aumentaron? El pecado. ¿Qué enseñaban en muchas iglesias? Que el sexo solamente servía para procrear hijos y nada más. Hicieron que aumentara el pecado. Aumentaron el pecado teniendo más miedo al no comer, al ocultarse, a taparse, hermano, al pescado, al oro, al diezmo. Prohibieron el diezmo, la ofrenda, el sábado. Hermano, la versión sencilla dice, han perdido valor ante la salvación y la consagración. Estas leyes no tienen ningún valor para la salvación y la santificación. De nada les sirve. De nada les sirve para agradar a Dios. Nada, hermano. No santifica. No limpia el corazón.
Por eso Dios había enviado esa palabra, hermano, que había enviado desde el cielo, lo ordenado por Dios contra todo, lo ordenado por Dios. La palabra es todo lo ordenado por Dios con todo lo desordenado en el mundo. Por eso dile esta mañana: Padre del cielo, quiero poner en orden mi vida. Quiero realmente agradarte a ti conforme a lo que dice tu palabra. No consiste en comida ni bebidas, hermano, de lo que puedan comer ni vestir, sino todo lo que sale del corazón. Por eso, hermano, dice que... miren lo que dice, hermano, en el libro de Hechos. Dice en el versículo 12, estaba ahí prohibido, hermano, también estaba prohibido. Fíjese, vamos regresando ahí. Que estaba prohibido también, querido hermano, en Hechos 10, versículo 12. Fíjese, hermano. Esto está interesante. De los cuales sabían, dice Hechos 10, permíteme. Dice, en la cual de todos vosotros, dice, también en los cielos abiertos, y vi de que descendía algo semejante a un gran lienzo atado de los 4 puntos que bajaba a la tierra. O sea, ya vimos que lo ordenado, lo establecido por Dios, el caminar, en el cual había todos los 4, dice, habían de todos los 4 cuadrúpedos terribles, dice, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz, decía, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, dice, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Le digo, levántate. Le digo, levántate y come, mata y come. Dice que vio en ese lienzo estaban los alimentos. ¿Cuáles? Habían 3 alimentos, hermanos, que habían ahí. Que era el alimento de cuadrúpedos, de reptiles y de aves. La palabra cuadrúpedo significa pie, y pie significa obediencia, significa estrado de sus pies. Allí estaba escrito la obediencia. Dice, vio bajar en esos alimentos, vio bajar en esos, vio cuadrúpedos, vio reptiles y vio aves. Cuadrúpedo significa, en el griego significa, pie significa del estado de los pies. Vio venir, que en el lienzo estaba obediencia. Habían reptiles. Reptiles significa serpiente, significa moverse con pasos cortos. Moverse con pasos cortos. Eso significa ejemplo, testimonio. Y la palabra aves del cielo significa volar, y ese es alguien que se eleva espiritualmente. Ese es alguien que se eleva espiritualmente. ¿Qué está escrito en la bendita palabra? ¿Cuál es el alimento del cielo? La obediencia, el testimonio, la santidad. La obediencia como hijos de Dios en santidad. La obediencia como hijos de Dios en santidad. Es lo que está escrito en la Biblia. Ese es el alimento. Está escrito el caminar de Jesús. Está el ejemplo. Estaba el ejemplo como hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Ahí estaba escrita la vida que agrada a Dios. ¿Qué alimento? El alimento de la obediencia, el ejemplo de la santidad. Sin obediencia nadie puede agradar a Dios. Sin santidad nadie puede agradar a Dios. Es lo que estaba escrito en el manto. Es lo que está escrito en la doctrina. Que sin santidad nadie puede agradar. Que sin obediencia nadie lo puede agradar. Estas cosas hicieron que se olvidaran, hermano, de la vida, de la importancia de la palabra. Y dentro de aquellos que llevaban, hermano, lo hacían dentro del culto. Por eso le digo, Pedro, levántate, mata y come. O sea, levántate, Pedro dice, levántate, mata y come. Esa palabra levántate significa resucitar, significa vida. Matar significa darle muerte, fuego. Dile, Padre del cielo, envía sobre mi vida todo aquello lo que no te agrada sea destruido por el fuego de tu espíritu. Dile, Señor, levántate, esta mañana me levanto. Dile, Señor, a sacrificar todo lo que no te agrada.
come. Y le digo esta palabra, come significa manto. Sobre todo, ¿qué estaba diciendo? Manto es doctrina, alimento de Dios. ¿Qué es lo que estaba Dios diciéndole a Pedro? Levántate, toma la enseñanza del Espíritu y mata toda enseñanza prohibida de alimentos y reglas. ¿Qué le estaba diciendo a Pedro? Mira Pedro, cómete la palabra, come la doctrina y mata toda enseñanza prohibida de alimentos, de reglas, de que no toques, no mires, no hagas. Mátala. ¿Cómo? Toma la enseñanza del Espíritu. Que esas no tienen ningún valor contra la carne, no provoca cambios para con Dios como hijos amados, como hijos santos. A Pedro le costó trabajo, hermano, creerlo esto, lo que el Espíritu decía. Por eso la gente que no lea y se traga todo alimento va a terminar haciendo lo que dice. Y nosotros tenemos que buscar la libertad y buscar realmente lo que dice la palabra. Entonces Pedro le dijo, no Señor, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez y le dijo, Dios, lo que Dios limpió no le llames tú común. ¿Qué le estaba diciendo? Hay que ser libre de condenación. Hoy están condenando a la gente por medio de los alimentos, por medio de la ropa, por medio de los aretes, por medio de la pintura, hermano, por medio de muchas cosas. Aumentaron el pecado. ¿Tú no pecas? Hermano, porque la santidad no se lleva en lo exterior, sino en el corazón, en lo interior. Eso es tremendo, hermano. Por eso el Señor, hermano, nos manda que realmente las cosas, por eso en el versículo, regresamos ahí en el 28, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas, si os guardéis bien, haréis pasarlo bien. Abstengáis, ahí están los 4 alimentos prohibidos. ¿Cuáles son? Dice uno, abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Fíjense, hermano. Carne. Otra versión dice, carne consagrada a los ídolos. ¿Cómo qué? Está prohibido comer. Un ejemplo, en las novenas o en las santerías o en los muertos, en los días de muertos, la gente hace tamales. Y como fue un día, ofrecieron un día de tamalada, hermano, hay que dárselo a la gente. O los días de los santos, hermano, que regresan los santos, le ponen dulces, de todo tipo de cosas en los altares y luego hay que comerlo. Eso está prohibido, porque lo sacrificado a los ídolos es alimento, todo alimento físico. Quiere decir que no tengamos ninguna relación ni con los muertos ni con los santos, que son ídolos que están en los altares. Está prohibido una relación con los muertos, como lo hizo, hermano, como lo hizo de Saúl. Tuvo una relación, invocación de muertos. Ninguna relación, o aquellos hermanos con los santos, aquellos que están en los altares, está prohibido delante de Dios la idolatría. La idolatría está prohibida. Debemos de abstenernos tanto de ellos como de su doctrina. Está prohibido la abstención de toda doctrina, enseñanza sobre la idolatría, sobre los santos, sobre los muertos. Porque al final esos fueron gente que murieron y son muertos. Esa relación con ellos, que San Martín de Porre, que San Judas Tadeo, que si la Virgen María, que si la Virgen Guadalupe, que si cualquier santo, está prohibido tener una relación y creer en sus enseñanzas. Ese es el alimento sacrificado a los ídolos. No comer nada, hermano, de que se lo ofrecieron a un santo. Por eso usted tiene que orar, hermano, cuando vaya a una taquería, tenga que orar porque esta gente son gente que adora a la muerte, se lo entrega, son brujos
y ellos cuando van a hacer un negocio, hermano, se lo ofrecen, le piden a ellos para que les vaya bien en su venta. Pero por eso, hermano, está sacrificado. Sin embargo, nosotros tenemos que orar por esos alimentos para santificarlo, porque ellos ya se lo ofrecieron algo. También dice que de sangre. De sangre significa, no dice morcilla ni moronga. Están equivocados los hermanos porque no investigan. De sangre significa, otra versión dice, no alimentarse de la sangre. Y eso está aplicado a los satanistas, a la brujería, a las cartas de la suerte, a los amarres. Hermano, otro de los alimentos que está prohibido es contacto con los brujos, con los satánicos, con los adivinistas, los que adivinan, los que, hermano, todo lo que tenga que ver con sacrificio a la sangre, todo satánico, brujo, todos ellos hacen ritos con animales, toman la sangre, hermano, se comen la sangre para poder hacer sus brujerías, para poder hacer su hechicería. No tengamos contacto con ellos. Está prohibido tener relaciones con los satanistas, con los brujos, con los hechiceros, con los adivinos, con los agoreros. Está prohibido tener una relación y de su doctrina. Eso sí está prohibido. Eso es lo que está prohibido. No alimentarse de la sangre. Por eso cuando dice que no alimentarse, porque dice que los israelitas comían la carne con sangre, la comían cruda. Y por eso Dios mandó que las pusieran en el holocausto, en las parrillas, el hermano, donde se prendía el fuego. ¿Para qué? Para que las comieran asadas. Porque estaba prohibido comer la carne cruda. Y solamente lo hacen los satanistas. De ahogado, no dice morcilla. No se equivoque, hermano. No dice morcilla. Porque creen que la morcilla eso es satánico. No, hermano. Quizás por salud debemos de dejarle comerlo. Quizás por salud. Pero hay culturas donde eso solamente coman. Y si voy yo a evangelizarlos para que se salve, lo primero que voy a hacer, eso está prohibido. No, hermano. Le voy a decir, no te metas con ningún satánico. No te metas con esa gente que come sangre. No te con esa gente que se come la carne cruda con sangre, porque se lo están sacrificando a Satanás. No te metas con ellos, con los brujos, no te metas con los agoreros, no te metas con los adivinos, no te metas con los hechiceros, no te metas con los magos, no te metas con los adoradores de la muerte, no te metas con aquellos que tienen pacto con el diablo. De ahogado significa no comer carne de animales que todavía tengan sangre adentro. ¿Qué significa eso? Gálatas 5:19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonezco que ustedes lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué otra cosa está prohibido? De ahogado, de animales, no comer carne de animales que todavía tengan la sangre adentro, de los ahogados. ¿Qué significa eso? No comer nada que tenga que ver con lo que dice que son las obras de la carne. Abstenerse de todo lo que es adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, borracheras, todo eso. Esos son. Y de fornicación. De fornicación la palabra fornicación significa de inmoralidad sexual, de relaciones sexuales prohibidas. Por lo tanto, en la Dios habla o dice: eviten los matrimonios prohibidos. Kadosh, la versión Kadosh dice: si se mantienen lejos de esto, estarán haciendo lo correcto. Entonces, ¿qué otra cosa está prohibido? Las relaciones sexuales, hermano, fuera del matrimonio, dentro del matrimonio, están prohibidos todo lo que son relaciones como de el homosexualismo, el lesbianismo, con animales, con muertos. Todo ese tipo de relaciones de inmoralidades están prohibidas. Está prohibido entonces comer los 4 alimentos que están prohibidos comer: idolatría, satanismo, hermano, satanismo, practicar la carne
y relaciones sexuales prohibidas, cualquiera que fuera. Está prohibido comer idolatría, está prohibido comer satanismo, está prohibido practicar la carne y está prohibido las relaciones sexuales, cualquiera que fueran sus modalidades. Esos son los 4 alimentos que están prohibidos. Fuera de ahí, nada está prohibido. Y se das cuenta, hoy es todo lo que está en contra de Dios. La salvación es por fe. La salvación está ahí, hermano. La vida de Cristo. La vida de Cristo es: levántate y come. Da muerte a todo lo que es. Dice que en el lienzo vio que estaban ahí cuadrúpedos, reptiles y aves. Cuadrúpedo es, ahí estaba: come obediencia, come testimonio y come santidad. ¿Qué está diciendo? La vida en obediencia te lleva a la santidad. Eso es lo que está, lo que realmente está permitido delante de Dios. Y lo que está realmente prohibido es, hermano, es los 4 alimentos que la serpiente legalizó: la idolatría, el satanismo, el practicar la carne y las relaciones sexuales, cualquiera que fuera. Que Dios bendiga tu vida esta mañana. La salvación solamente es por fe. No tiene nada que ver con lo exterior, que no comas, que no mires, que no te pintes, que no hagas esto. Nada de eso tiene efecto en la vida espiritual de una persona. Es un duro trato al cuerpo. Y quien la practica y quien la enseña, hermano, está siendo condenado. Está practicando realmente el judaísmo, está practicando la hipocresía, está simulando realmente lo que es. Apártese, hermano, entienda de que solamente el creer en Jesucristo como nuestro Salvador salva. No hay más. Y que nos libra de toda condenación. Dios le mostró a Pedro, hermano, de que todo aquel que ha creído en el Señor Jesús será salvo. Que no le llame gentil, hermano, o pecador, y que mire a las demás personas de una manera distinta, porque fueron comprados y lavados con la sangre del Cordero. Pedro tuvo que quitar esa ley y quitó toda carga e imposición para que ellos fueran salvos. Que nada te condene, que nada te ate, que no le tengas más miedo a la imposición de eso, que realmente a la salvación que es en Cristo Jesús, solamente por creer en Él, hermano, a través de la obediencia, a través de un buen testimonio como hijo de Dios, como un hijo santo. Obediencia, testimonio y santidad son los alimentos que debemos de comer. Reptiles, cuadrúpedos, reptiles y aves. Obediencia, testimonio y santidad. Que Dios bendiga tu vida donde quiera que esté. Y apártate de esos mandamientos que solamente tienen atados. Les profesan libertad, pero los atan. Alégrate, hermano, de que nada está prohibido, solamente el pecar. Apártate de la carne, apártate de las inmoralizaciones sexuales, apártate, querido hermano, de la brujería, de la hechicería, apártate de toda idolatría. Y vas a ver que agradarás a Dios en todo eso, hermano. Que Dios te bendiga donde quiera. Ayúdanos a compartir, hermano. Si algo tienes que aceptar a Jesucristo como tu Salvador, dile: Padre, acepto a mi Señor Jesús como mi Salvador. Dile: Padre, acéptame. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdóname mis pecados. Perdona mi desobediencia. Dile: Señor, perdóname con tu sangre preciosa. Nada, hermano, nada está prohibido, solo pecar. Por eso al cielo no va la gente que viste bien, que come bien, sino va la gente, va al cielo aquellos que han arrepentido y se han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. No van porque no comían puerco, van por pecadores arrepentidos. Que Dios bendiga tu vida donde quiera que estés. Enseña a otros a no imponerles nada como Pedro.
no imponerles nada. Si tú lees las Escrituras, enséñale que la salvación es por fe y no por obras. Hay que librarlos. Mucha gente está atada, mucha gente está contaminada con mandamientos de hombres que los obligan. Hermano, y esto es preocupante. En la calle, mucha gente está atada con estas leyes y mandamientos que no tienen ningún trato con la gente. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Le esperamos aquí en Cerrito, Canacín. Mañana domingo, en punto de las 9 de la mañana, estaremos dándole culto, dándole la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga, les esperamos a partir de las 9 de la mañana. Hermano, ayúdenos a compartir y nos esperamos todos los días, de lunes a sábados, a punto de las 7 de la mañana, transmitiéndoles una palabra de salvación. Si tiene usted duda, alguna pregunta, hermano, sobre todas estas enseñanzas, envíenos sus comentarios y les enviamos la doctrina de la Iglesia de Cristo, Escuela de Ministerio, Gracia, Misericordia y Paz. Les enviamos la información y usted puede con el Espíritu Santo medir si esto es correcto o no. Que Dios le bendiga donde quiera que estés. Muchas gracias por los que se conectaron. Muchas gracias a los hermanos. Bienvenidos. Denle like a la página para que le llegue directamente la notificación, hermano. Y ayúdanos a compartir el mensaje para que otros sean salvos y puedan cambiar su mentalidad, hermano. Porque de esto hay mucha gente, muchísima gente con este problema. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde donde quiera que estés. Y que esta mañana camines por fe. Y no, hermano, cuidándote de otras cosas. Cuídate más del pecado, cuídate más de la idolatría, cuídate más de la carne, cuídate más de tus deseos, hermano, que de una ropa. Claro, hay que vestir bien, prudentemente, que de comer, que de vestir, de que tocar. Cuídate de eso. Que Dios te bendiga y muchas gracias por tu tiempo. Bendiciones.